a los medios de comunicación por acudir una vez más a nuestra llamada y para poder trasladar a toda la población, a nuestros vecinos y vecinas de Calasparra, los nuevos cambios que se establecen en esta nueva fase de desescalada, en la fase 1, que se publicó el pasado 9 de mayo en el BOE, esa orden del Ministerio de Sanidad, para flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional ya establecidas en la declaración del decreto de alarma. Y, como bien saben, comenzaron a partir del día 11 de mayo, fue ayer lunes. En principio, yo voy a dar todos esos pequeños detalles, esos pequeños cambios que se producen en esta nueva fase de desescalada, y seguidamente Miguel Ángel, el jefe de policía local, pues va a proceder a todas las dudas que nos han ido llegando, pues para intentar que sean, pues eso, de ayuda a toda la ciudadanía y que podamos aclarar todas esas cuestiones que se les plantean. Entonces, bueno, pues en primer lugar, una de las cosas que establece el artículo 10 de esta orden es que el Ayuntamiento no tiene la obligación, pero sí tiene la facultad de autorizar los mercadillos semanales. Es una duda que se han ido planteando diferentes personas que nos han llegado, y bueno, nosotros comunicar al respecto que estamos trabajando en estas medidas junto con policía, con las mediciones que se establecen en los protocolos de la apertura de mercadillos. Y bueno, pues comunicar que para nosotros es una responsabilidad muy grande el realizar la apertura del mercadillo semanal, y se va a hacer en breve, se lo comunicaremos, porque lo que tenemos muy claro es que cuando se ponga en marcha ese mercadillo semanal, que puede ser un foco muy importante de contagio, pues queremos hacerlo con las máximas medidas de seguridad. Otra de las cosas que cambian en esta nueva orden son los desplazamientos. No se pueden hacer desplazamientos a otras provincias, salvo en casos muy concretos, que pueden ser sanitarios, laborales, profesionales o empresariales. También, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. Eso es muy importante. Hay también preguntas que después Miguel Ángel os va a aclarar más detenidamente. Se permiten reuniones de familiares y amigos, muy importante, en grupos de hasta 10 personas, no más de 10 personas. Se puede ir a la segunda residencia siempre y cuando se encuentren situadas en la misma provincia que el domicilio actual. Los horarios para dar paseos, para sacar a nuestros pequeños, para hacer deporte, eso lo van a establecer las comunidades autónomas. Es una de las medidas que estamos esperando recibir por parte de nuestra comunidad autónoma, esos cambios de horario, que también estamos esperando a recibirlos para poder proceder a, por ejemplo, la apertura de las pistas de atletismo. Todo dependerá de esos horarios que nos manden. El teletrabajo continúa siempre que sea posible y no interfiera al día a día, pues tenemos que intentar favorecer esa situación, y poco a poco será, aquí en este ayuntamiento, se irá haciendo esa reincorporación de los trabajadores, siempre y cuando la seguridad esté garantizada para todos ellos. Los comercios y servicios que reabren en la fase 1 también tienen todos sus protocolos, y ahora mismo comercios minoristas y establecimientos de actividades de servicios profesionales que tengan 400 metros ya pueden abrir. Como bien sabéis, en nuestro municipio son varios los comercios que ya han abierto sus puertas y están estableciendo todas las medidas de seguridad para cuidarse ellos primero, pero también, por supuesto, para cuidar a todos sus clientes. Tengo claro, porque muchos comerciantes se han puesto en contacto con nosotros y nos han trasladado todos sus protocolos de seguridad, y vamos, estoy segura que todos los comercios de Calasparra son lugares seguros para acudir. También animarles a que cada vez que acudan a uno de los comercios de nuestro municipio, pues que respeten todas esas medidas de seguridad que les indican sus propietarios, y que, por favor, pues que intenten hacer caso, respetarlos, porque la única manera de que podamos dejarlos
seguir y continuar con su actividad, pues dependerá mucho de nuestro uso y de nuestra obediencia a sus indicaciones. Las terrazas de bares y restaurantes ya también se reabren, se permiten esas reuniones de hasta 10 personas, pueden reabrir en las terrazas con un 50% de ocupación con respecto al año anterior. Ahora mismo Miguel Ángel con el resto de policías están haciendo también un trabajo con todas las personas que se están poniendo en contacto con ellos para esta reapertura y están haciendo pues ese trabajo de medición, intentando en algunos casos también ampliar esa zona de terraza siempre en la medida de las posibilidades. Otro nuevo cambio son los lugares de culto y también los velatorios. Estamos en contacto tanto con nuestro señor cura párroco, con José Manuel y con las demás organizaciones y bueno, pues tenemos claro que están llevando y que lo tienen todo, está todo preparado y todo puesto en marcha para esa reapertura que ya tuvo lugar en el día de ayer y bueno, pues yo me consta que el protocolo de seguridad es estricto y también nuestras iglesias serán un sitio seguro para acudir y lo mismo que decía anteriormente, por favor, acudan de una manera responsable a todos estos lugares para facilitar que tengan pues, un buen desarrollo de sus actividades. Los gimnasios también son otros lugares que se pueden abrir con cita previa, con un tiempo establecido, los individuales y bueno, las pistas de atletismo que nosotros comentábamos que íbamos a abrir cuando tengamos esos horarios que nos comunique la comunidad autónoma. Más sitios que se abren, bibliotecas y museos. Y también archivos. Nuestro archivo se abrirá a partir de mañana junto con la biblioteca, donde tendremos el horario habitual y ahí, pues, evidentemente, nuevos cambios. El archivo se abrirá de forma habitual de 8 a 12, con cita previa para poder consultar documentos y siempre que esos documentos sean consultados tendrán que ser aislados durante 14 días, al igual que los libros que se usen en la biblioteca municipal. Todo esto se hará por cita previa. La biblioteca, a ver que no les líe, la biblioteca se abrirá por la tarde, ¿vale? En el horario habitual, de 4:30 a 8:30, con cita previa para recoger y dejar libros. Y al igual que el archivo, todos esos documentos que se utilicen permanecerán aislados durante 14 días pues para cumplir con el protocolo de seguridad. Otra cosa que queremos llevar a la reapertura es el cementerio. El cementerio también somos conscientes de que son muchos los ciudadanos y ciudadanas que tenéis ganas de subir a visitar pues esa zona a vuestros familiares, lo entendemos, pero todavía vamos a esperar un poquito más. A partir del lunes de la semana que viene, igualmente, con nuestro protocolo de seguridad, las puertas del cementerio se abrirán con un aforo, el aforo que también Policía Local establezca. Yo solamente quiero recordar, antes de pasarle la palabra a Miguel Ángel, es que es muy importante que tengamos en cuenta todas las medidas de seguridad, que en ningún momento nos relajemos y que tengamos claro que el virus pues sigue estando ahí. Entonces, todas las medidas que estamos adoptando, todas estas nuevas aperturas, de momento pues se van a llevar a cabo de forma paciente. Tenemos que tener muy claro que la situación y la propagación de este virus en nuestro municipio ha sido pues un poco más alarmante, un poco más preocupante que en otros municipios cercanos. Vamos a no compararnos con nadie, vamos a tener cautela, precaución y poquito a poco pues todo se va a ir poniendo en marcha. Todo depende evidentemente de nuestra forma de proceder y de nuestra forma de actuar, que podamos continuar hacia adelante. Decirles también que en todas las videoconferencias que hemos mantenido los alcaldes con el presidente de la comunidad autónoma, siempre nos dice que no van a escatimar ni se van a frenar en ningún momento, que cuando haya un repunte o viene quedarnos aquí en esta fase 1 o incluso volver a la fase 0. Entonces, es responsabilidad de todos que podamos seguir avanzando de fase, que no nos quedemos estancados ni en esta fase 1 que comienza ahora, ni que volvamos bajo ningún concepto a la fase 0. Entonces, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño para que podamos ir avanzando. Valeria, buenos días a ambos. Preguntas que llegan desde Radio Municipal de Galaparra y que os han dado, en este caso, a Miguel Ángel.
Nos preguntan cuántas personas pueden ir en un vehículo, dependiendo de la plaza de cada uno de los vehículos, y luego también en qué situación se encuentran los ciclomotores en esta fase 1. Bueno, pues en cuanto a los vehículos, tenemos que distinguir, ¿no? Vehículos de hasta 9 plazas, pero bueno, para centrarnos en lo que casi todo el mundo tenemos y no entendamos los turismos de hasta 5 plazas, pues podrían ir. Si son de la misma familia, es decir, están conviviendo en el mismo domicilio, ya a partir de ayer se podrían ocupar las 5 plazas. Es decir, podrían ir ocupadas todas las plazas del vehículo, ya digo, hasta 9. Una furgoneta, 5, 6, 7, siempre que sean las personas de un mismo domicilio. Y ya sí que no sería necesario que llevasen esa mascarilla. Se sobreentiende que si están conviviendo juntas, pues no tiene esa importancia, ¿no? Si dentro del vehículo también van juntas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, aunque esté permitido que ya viajen esas 5 personas de una misma familia en el mismo vehículo, hay que apelar a la responsabilidad y tener en cuenta a qué lugares nos vamos a dirigir. Sí que es cierto que está permitido, pero vamos a tener sentido común y no vamos a ir las 5 personas de una familia a comprar al supermercado, no vamos a ir a la farmacia, porque al final estaríamos colapsando los establecimientos y luego, como ya ha comentado Teresa, en los establecimientos está limitado ese aforo, hay que guardar esas medidas de seguridad y distanciamiento, por lo tanto 5 personas a hacer la compra pues no sería ni tendría, como digo, sentido común y además nos permitirían esa entrada a esos locales. Por lo tanto, aunque esté permitido, tenemos que tener esa responsabilidad. Pero bueno, la pregunta son, pues, si son del mismo domicilio, 5 personas o hasta, como digo, hasta 9. Todas las plazas estarían ocupadas y no sería necesario llevar esa mascarilla. Ya cuando nos bajásemos del vehículo sí que tendríamos que ponérnosla en función de dónde vayamos a ir o a entrar. Si las personas no son del mismo domicilio, es decir, son amigos o van a trabajar al mismo lugar, que es lo que hasta ahora se estaba más o menos permitiendo, podrían ir 2 personas por fila. Es decir, en un turismo de 5 plazas podrían ir el conductor, el acompañante y 2 personas detrás. Si es un vehículo tipo furgoneta, como digo, de hasta 9 plazas, pues 2 personas por fila. Si tiene 3 filas, pues 2 en cada una de ellas. Y importante, ahí sí que sería obligatorio llevar la mascarilla dentro del vehículo, siempre que no seamos de la misma unidad familiar. ¿Qué problema podemos encontrar aquí? Pues el problema es que tenemos que acreditar, cuando vamos 5 o 9, ocupamos todas las plazas, que somos de la misma unidad familiar y, por lo tanto, por ese motivo vamos tantos y no llevamos esa mascarilla. Por lo tanto, habría que llevar de alguna forma, pues llevar los DNIs y poder acreditar que sí vivimos en esa misma unidad familiar. Esa era una pregunta que sí me realizaban, que surgía esa duda. Es verdad que dentro de la población tenemos un conocimiento de casi todo el mundo y sí sería más fácil detectarlo, pero una vez que ya hay un poco de libertad dentro de la provincia y podemos desplazarnos a otros lugares, pues sí se recomienda que puedan acreditar que son de esa misma unidad familiar, porque si no, pues podrían tener ese problema a la hora de a los agentes de la autoridad justificarles porque van tantos en el vehículo o no llevan la mascarilla. En cuanto a los ciclomotores, importante también, porque es una novedad que entró ayer, los ciclomotores podrán ir siempre que esté homologado el ciclomotor o la motocicleta hasta 2 personas y, como novedad importante, es que si se lleva un casco integral, los que llevan la visera, los que van totalmente cerrados, no será necesario que se lleve mascarilla. Se supone que ya la propia visera pues taparía un poco esos fluidos y será necesario que sí que se lleven guantes en motocicleta y ciclomotor. Sería válido que, aunque no fuesen guantes de plástico o de estos de látex, serían los guantes que se llevan de protección en la propia motocicleta. Y si el casco no fuese integral, que fuese cerrado, que fuese de los que se llevan ahora más en verano, sí es obligatorio que se lleve la mascarilla, tanto el conductor de la motocicleta o ciclomotor como el acompañante. Por lo tanto, si es casco cerrado, solamente guantes, no sería necesaria la mascarilla, y si el casco no es cerrado, que no es integral, sería necesaria la mascarilla para el conductor y el acompañante. Más dudas respecto de las reuniones familiares, que ha generado tantas y tantas preguntas. ¿Cuánta gente puede reunirse? Si es en el mismo domicilio, en terrazas, de la misma unidad familiar, si pueden acceder amigos, mayores o menores de 14 años. ¿Qué podemos contar respecto de esas reuniones? Bueno, pues en
En cuanto a las reuniones, ahora mismo se ha establecido, viene indicado así, que tienen que ser de un máximo de 10 personas en un mismo grupo, en una misma reunión. Es cierto que si se hablaba, como hablábamos igual que los vehículos, si son de la misma unidad familiar, puede haber una familia que sea muy numerosa, pues no se tendría en cuenta si son 10, 11 o 12, podría ser superior ese número, pero siempre siendo de la misma unidad familiar. Si no, pues como digo, hasta un máximo de 10 personas. Los menores de 14 años también entrarían si van acompañados, digamos, de un mayor, es decir, puede ir pues un padre, una madre, un menor de 14 años, contarían como 3 personas, pero lo que no se permite son reuniones de menores de 14 años, solamente, digamos, esas 10 personas, es decir, un grupo de chicos que sean menores de 14 años, pues no se pueden juntar los 10 en la calle para estar por ahí jugando en el parque. Todavía eso no está permitido. Tendrían que ser personas mayores de 14 años para ese tipo de reuniones, y los menores de 14 también podrían, pero como digo, acompañando a un mayor de edad o de la misma familia, contaría como uno más. Y bueno, creo que queda claro, sí. Pueden juntarse en un domicilio, pueden juntarse también en un lugar público, pero lo que sí que es indispensable es el distanciamiento social. Se permite que se junten esas 10 personas, pero tienen que guardar esa distancia social. Ayer precisamente me lo preguntaba pues para ir a visitar a unos familiares que no convivían en el mismo domicilio, y efectivamente está permitido, pero guardaron su distanciamiento social, porque luego ellos vuelven nuevamente a su domicilio, van por la calle, se juntan con otras personas, y hay que guardar esa distancia aunque estén las 10 personas. Menores de 14 años en domicilios particulares, con la presencia de un mayor, ¿se puede permitir? ¿No se permite? Sí, entendemos que los menores de 14 años, en una reunión donde vaya en presencia de un padre, una madre, un responsable, una persona mayor, contaría como un miembro más de esos 10. Lo que no se permite es que los menores de 14 años, que ahora mismo tienen un horario establecido, puedan salir libremente con ese grupo de amigos y estén por la calle a cualquier hora, en cualquier sitio, solos. Las terrazas de bares y restaurantes. Sabemos que la distancia que tiene que haber es en torno al 1,5 metros, 2 metros, la distancia de seguridad, un máximo de 10 personas en una mesa. Si, por ejemplo, en un establecimiento hay 5 mesas y se reúnen 10 y ocupan, por ejemplo, 3 de esas mesas, solo quedan esas otras 2 para el resto de la gente que pueda acercarse a ese establecimiento, ¿no? No se puede ampliar por parte del restaurante. Efectivamente, como comentaba Teresa, por eso se hace un estudio antes de colocar la terraza de cada local de manera individual, porque cada uno tiene unas circunstancias. Entonces, se les autoriza ese espacio, se les marca un espacio donde se calcula el número de mesas que caben en esa terraza, guardando ese distanciamiento social, esa distancia entre mesas, que, como me preguntas, son 2 metros. Nosotros estamos estableciendo, y así lo hemos hablado para que pues bueno, se trabaje en común con las diferentes poblaciones, que haya unos 2 metros de distancia, no solamente de mesa a mesa, porque no sería real, sino digamos, del respaldo de la silla de la persona ya sentada al respaldo de la otra silla. Por lo tanto, entre mesa y mesa posiblemente haya más de 2 metros. Por lo tanto, marcamos ese recinto del que dispone la terraza, hacemos ese cálculo, y si en la terraza, como dices, caben 5 mesas, pues se autorizan esas 5 mesas. Si viniese un grupo numeroso de hasta 10 personas, como hemos estado hablando, y tuviese que juntar esas 2 o 3 mesas, y además tienen que guardar un poco ese distanciamiento social, pues la terraza, evidentemente, seguiría teniendo 5 mesas, pero estaría reducido el número el distanciamiento, digamos. Por lo tanto, autorizamos en base a ese espacio, y dentro de ese espacio el número de mesas. La distribución, siempre que se guarden esos 2 metros, pues como digo, puede haber 2 mesas juntas porque haya un grupo numeroso, entonces quedarán 3 a las que habrá que guardarle esa distancia de seguridad. ¿Se mantienen las franjas de paseos, deporte y niños? Pues sí, esa también es una pregunta que se nos ha hecho mucho, y bueno, a fecha de hoy, hasta ahora mismo, pues se siguen manteniendo las franjas horarias, ¿no? La salida para los menores sigue estando marcada con su horario, la salida para deportistas también tiene su horario, y para las personas más vulnerables también. La contradicción, o lo que puede crear más dudas es si se permite salir a hacer otro tipo de actividades, como puede
como puede ser lo que acabamos de hablar, a tomarnos un café en una terraza y no puedo salir a hacer deporte, pues en estos momentos está así, se divide en franjas, podemos salir a hacer deporte a las horas que están permitidas. Una vez que se acabe esa franja horaria, pues ya podremos salir a realizar el otro tipo de actividades que están permitidas. Podremos ir a una terraza, podremos ir a hacer una gestión, podemos ir a hacer unas compras, pero actualmente sí se tienen activas todavía las franjas horarias para la salida de deportes y menores. La última, ¿por qué se mantienen todavía los parques infantiles cerrados? Los parques al aire libre, ¿por qué se mantienen todavía cerrados? Bueno, los parques en principio sí que están abiertos, lo que es el paso por el parque. De hecho, pues tenemos aquí el ejemplo en la Puerta de la Corredera, se permite pasar, circular sin ningún problema, en la cúpula, en fin. Los parques en sí los tenemos abiertos. Lo que está, digamos, acordonado, está cerrado son los aparatos, digamos, infantiles, ¿no? Los columpios, porque, bueno, pues la recomendación es esa, se cree que es un foco importante de contagio, ¿no? Todos los pequeños, pues evidentemente llegan, tocarían, y luego pues sería casi imposible, ¿no? Al estar en un espacio abierto, hay mucha distancia, desinfectar entre niño y niño esos artilugios. Por lo tanto, las recomendaciones que estamos siguiendo son esas, mantener cerrados solamente el acceso a menores a ese tipo de actividad, pero los parques sí que están abiertos para poder pasar, andar y circular. Pues por el municipal de Calasparra, estas son todas las preguntas. Buenos días, Miguel Ángel. Por parte de Calasparra nos gustaría saber qué medidas prevalecen, si las del estado de alarma o las de las distintas fases de desescalada que ya se nos están planteando. Bueno, pues el estado de alarma es el momento en el que ahora mismo tenemos en el país, ¿no? Establece una serie de medidas, y las fases de desescalada, ¿no? En este caso la fase 1, son las que se están aplicando pues, en los municipios o en las provincias que se han activado. Por lo tanto, nosotros estamos siguiendo las normas que vienen dentro de la fase de desescalada, pero evidentemente la manera, digamos, de poder aplicarlas o llevarlas son las que nos marcan el estado de alarma. Por lo tanto, no sé si contesto a la pregunta, seguimos las fases que se establecen en la desescalada, pero con las normas que, digamos, nos trae el estado de alarma. Por lo tanto, se complementan y unas son necesarias para llevar a cabo las otras. Por lo tanto, como digo, sí mantenemos las que se van marcando en la fase de desescalada, pero las llevamos a cabo con lo que nos permite también el estado de alarma. En cuanto al uso de las zonas comunes, dentro de una misma comunidad, ¿está permitido a día de hoy el uso, por ejemplo, de terrazas comunitarias o el uso de recintos cerrados dentro de una misma comunidad de vecinos? ¿Te refieres, imagino, a terrazas o...? Bueno, eso en el estado, digamos, en la fase 0 y las fases anteriores, las comunidades, digamos, de vecinos se consideraba una comunidad pública, digamos, que tenían acceso a varias personas y se encontraban cerradas. En estos momentos, igual que se permite abrir una terraza de un establecimiento o un comercio, pues las zonas comunes, como puede ser la terraza de un edificio, se puede abrir, siempre, como digo, guardando las medidas de seguridad. Ahí también tiene que ser un poco, si en las terrazas, en los comercios, son los propietarios, pues en este caso la comunidad vecinal, el presidente o esa comunidad de vecinos, deberán de marcar las pautas a seguir, pues bueno, pues para cumplir ese distanciamiento social, esas medidas de desinfección, pero en principio no está prohibido que puedan acceder, es un elemento común que se puede abrir a la comunidad, evidentemente vecinos, pero siempre que mantengan esas medidas y ese distanciamiento social. A partir de ahora, una cuestión que puede surgir también, teniendo en cuenta las últimas temperaturas que estamos teniendo en el municipio, es el uso de las piscinas. ¿Se pueden utilizar y a partir de cuándo se prevé que esté? Bueno, si son piscinas particulares, ahí, evidentemente, dentro de un mismo domicilio, de una propiedad privada, pues sí que se pueden abrir las piscinas siempre que mantengan sus medidas de seguridad. En cuanto a las piscinas, lo que son municipales, en estos momentos todavía no, por lo menos a nosotros no nos ha llegado oficialmente lo que se puede y lo que no se puede hacer. En cualquier caso, esa es una medida que por parte del ayuntamiento, cuando llegue, pues tendrán que valorarla, se trabajará en ella y se estudiará. Actualmente nosotros no tenemos esa información y por lo tanto no podemos
no podemos valorar ni fechas, ni si se va a poder, ni no se va a poder. Desconocemos totalmente esa información ahora mismo. Otra medida que ya se nos ha planteado en esta fase 1 de la desescalada es que se permite el culto siempre y cuando se respete 1/3 del aforo de los lugares donde se vaya a celebrar. Hay vecinos que nos preguntan si a partir de ahora estará permitido el desplazamiento hasta el santuario. Sí, evidentemente en estos momentos tenemos, por decirlo de alguna manera, una libre circulación dentro de la provincia, por lo tanto sí que sería factible y está permitido el trasladarse al santuario o a cualquier lugar. Como digo, pues allí ya se tienen que establecer también unas medidas de seguridad, como ha comentado Teresa, de aforo, de distanciamiento, pero lo que es el desplazamiento, por supuesto, que estaría permitido. Y la siguiente pregunta iría dirigida a Teresa, puesto que no nos quedaba suficientemente claro el momento en el que se volverá a reabrir el mercadillo semanal. ¿Para cuándo está previsto y qué medidas se prevén tomar? Pues ahora mismo, como decía antes, lo tenemos todo ultimándolo, lo tenemos todo preparado, pero estamos ultimando. Ahora mismo las indicaciones que tenemos es que el mercadillo semanal se puede abrir con un 25% del aforo. Nos preocupa mucho evidentemente en la ubicación que está no lo podemos llevar a cabo porque no tenemos espacio. Queremos que todos los comerciantes vengan a la vez porque no queremos tampoco discriminar ni dejar a nadie por detrás. Creemos que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Entonces estamos haciendo todas las gestiones para en un principio para llevar el mercadillo al recinto ferial. Es el único espacio que tenemos que se puede controlar la entrada y la salida de personas y también poder controlar el aforo. Tenemos que tener en cuenta que el mercado semanal, como decía antes, es un punto de infección importante por las personas que pueden acercarse, porque evidentemente se pueden acercar varias personas a un puesto, entonces eso llevará mucho a la responsabilidad individual de cada una de las personas que acuda ahí. Es un tema que nos preocupa bastante, pero que evidentemente se va a llevar a cabo como todo lo demás, pero siempre cuando tengamos las medidas de seguridad y sanitarias pues estudiadas al 100% y cuando también veamos cómo se va desarrollando pues estos primeros días de la fase 1 de desescalada. Por parte de este ayuntamiento, ¿qué medidas o qué planes se tienen a la hora de conciliar la vida familiar? ¿Para cuándo se prevé que se vuelva a reabrir la guardería? ¿Hay previsión de que se puedan llevar a cabo las escuelas de verano? Pues nosotros ahora mismo todo eso también lo tenemos preparado, lo tenemos todo preparado y de hecho las maestras de la guardería ahora mismo están allí preparando pues todas sus cosas, teniéndolo todo a la perfección, pero esa reapertura viene indicada en la fase 2. En la fase 2 de desescalada vienen indicada esa posibilidad de apertura de espacios infantiles y, bueno, pues cuando llegue ese momento, pues por supuesto porque se abrirá porque somos conscientes de que hay mucha necesidad pues, para poder conciliar esa vida laboral para las familias. Bueno, ahora las preguntas por parte de Televisión Digital Calaparra. He de decir que no son preguntas que hayamos recogido directamente de inquietudes que nos hayan enviado por parte de los vecinos o vecinas, sino que hemos ido a la calle, hemos preguntado, hemos estado hablando con comerciantes y con ciudadanos en general y nos han trasladado en este caso algunas de esas dudas. Por ejemplo, si se puede ir, lo comentabais, a segundas residencias, que en principio parece que sí es posible, con el objetivo sobre todo de preparar de cara a la época estival, ¿no? Para acondicionar algunas de esas zonas. Sí, sin ningún problema. Ya, como digo, hay libertad de circulación dentro de la provincia, por lo tanto se podría acudir a la segunda residencia e incluso se podría pasar, digamos, dormir allí. Me preguntaban esta mañana precisamente si ya se podían ir a la familia a pasar el fin de semana a la segunda residencia, a la casa de campo, sin ningún problema. Ya se podrían trasladar siempre que se cumplan en el traslado las medidas que decíamos antes en el vehículo. Pero el traslado está permitido, sí. Incluso esas reuniones que decíamos de 10 personas como máximo también se pueden realizar en ese tipo de residencias.
Vale, también permitido lo que es el huerto privado, el huerto de cada uno, a la hora de regarlo, a la hora de cultivarlo, de las cosechas y demás, también totalmente. Sí, hay ningún tipo de problema. De hecho, ahí en la fase 0 ya se estableció que se permitía acudir a ese tipo de cuidados, ¿no?, del campo dentro del mismo municipio e incluso de los municipios colindantes. Ahora ya en fase 1, pues sin ningún problema, en toda la provincia podríamos acudir a nuestra parcela a lo que quisiésemos, no hay ningún problema. Los deportistas y los ciclistas, en este caso, ¿pueden salir del término municipal de Calasparra con la bici? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que hemos comentado, que las franjas horarias siguen activas, salida en bicicleta a otro municipio o saliendo de la población del término municipal, que es lo que se establece dentro de esa franja horaria para el deporte, en principio no se podría salir para lo que es hacer ese deporte. Si me preguntas si alguien tiene el trabajo fuera del término municipal y su medio de transporte es la bicicleta, pues evidentemente pues sí que podría hacerlo, porque bueno, podría salir su medio de transporte, podría moverse por la provincia para trabajar o para... Si se detecta que realmente es para hacer deporte fuera del horario, pues estaría incumpliendo lo que ahora mismo está marcado en la franja horaria. Pero partiendo de la base de que los términos municipales, quiero decir, el término municipal de Cejín, por ejemplo, o el de Guadalajara, está muy cerca del municipio de Calasparra. Sí. En la franja deportiva se puede... Evidente, sí, en ese caso sí. Dentro de la franja horaria sí se podría salir, como digo, del término municipal, pero como me dices, sin salir, vamos, aunque esté muy cerca del término, si nos ceñimos a lo que marca la norma y la franja horaria, el deporte se debe hacer dentro del término municipal. Nosotros hablamos que al final nosotros controlamos dentro de nuestro término y es así donde no podemos decirle a nadie que sí que puede salir con la bicicleta fuera de hacer deporte, porque la norma así no lo establece y podrían ser sancionados en carretera fuera de nuestro municipio. Por lo tanto, hacer deporte siguen activas las franjas horarias y es lo que se marca dentro del término municipal. Queda claro. Reuniones en terrazas hasta 10 personas, reuniones en casa hasta 10 personas. A la hora de hacer deporte, ¿se puede permitir también hacer deporte en grupo, manteniendo la distancia de seguridad? Bueno, se establecía en las normas para el deporte que el deporte se tenía que hacer de manera individual. Evidentemente, así es como sigue, pero es cierto que al final todo el mundo, digamos, hace deporte por una misma zona estamos controlando y estamos detectando que sí que sale gente guardando ese distanciamiento social. Por lo tanto, no recomendamos, no podemos decir que sí que se puede salir en grupo a hacer deporte porque ahora mismo no está permitido, pero sí que es verdad que bueno, pues estamos detectando que hay gente que salen en grupo, que se conocen, que van andando y otro va a 3 metros, el otro va a otros 3 metros. En ese caso, digamos que estaríamos cumpliendo con esas medidas, siempre que guardemos ese distanciamiento social. Pero hay que decir y tener claro que el deporte, en principio, se tiene que hacer de manera individual. No podemos establecer... Me preguntaban muchísimo también los ciclistas, si podían salir en grupo. Evidentemente, las salidas en bicicleta en grupo pues están permitidas siempre que se guarde distanciamiento social. Lo que no podemos llevar a cabo es cuando se pare ese grupo, terminen de hacer ese deporte, que todo ese grupo esté junto, que es lo que implica, al final yo creo que se establece esa medida de deporte individual para evitar esas cosas, que a la hora de la salida quedemos 7 o 8 personas todos juntos y podamos andar, que cuando terminemos esa actividad deportiva todos nos quedemos ahí hablando en grupo y no guardemos el distanciamiento social. Por lo tanto, como me dices, en las reuniones en grupo hay que seguir guardando distanciamiento social, aunque sean de 10 personas. En la salida en el deporte se establece que es individual, pero al final, si nos encontramos con alguien y vamos andando a la misma vez que alguien y guardamos el distanciamiento social, pues estaríamos cumpliendo con la norma. Me puede parecer un poco lioso, pero es que es así. Eso es. Luego, claro, el deporte en familia, no sé si se puede desarrollar, y con los menores de 14 años... El deporte en familia, cuanto al deporte, te vuelvo a repetir, seguimos manteniendo las franjas, los menores tienen su horario de salida para lo que es el paseo y el deporte, y el deporte, como digo, es individual. El deporte en familia, pues te vuelvo a repetir, pues estaban permitidos al final los paseos a salir con el conviviente, con otra persona del domicilio,
Pues ya te digo, si salen 3 personas manteniendo el distanciamiento social y no hay ningún motivo para tener que acudir a ese grupo y llamar la atención porque van juntos, pues al final yo creo que se estaría cumpliendo las medidas, ¿no? Si permitimos que haya reuniones de 10 personas o sentarnos en una terraza, en una mesa con 10 personas manteniendo ese distanciamiento social, si se observa una familia que van caminando y ahí cumplen con las medidas, pues no habría ningún problema. A las terrazas con niños menores de 14 años está permitido, se puede hacer dentro de las franjas horarias de los más pequeños. Sí, no hay, en ese aspecto no hay ninguna limitación, la única en la que comentaba anteriormente, no podrían salir menores de 14 años solos fuera de ese horario a juntarse en grupos, pero si van acompañados de una persona mayor, de un responsable, podrían acompañar evidentemente pues a las terrazas, a hacer una compra o a hacer cualquier gestión, no habría ningún problema. O sea que con los niños podemos salir fuera de esa franja si van con sus padres. Efectivamente. Lo importante es el distanciamiento siempre social, con el resto de personas que no sean de la unidad familiar, pero que se podría hacer. Bueno, pues yo ya para finalizar lo único que quería contarles a todos los vecinos y vecinas de Calasparra es pues llamar una vez más a esa responsabilidad, a esa colaboración ciudadana tan importante, porque bueno, sé que soy muy pesada, que siempre digo lo mismo, pero creo que es mi deber y mi obligación hacer ese llamamiento de responsabilidad, de solidaridad, de colaboración. Este lunes ya se empezaba a ver otra alegría en nuestro municipio, muy importante esa reactivación económica, esa necesidad de la apertura de los comercios, de bares, de restaurantes, que ya van dando esa alegría a nuestro municipio. Empezamos a ver esa luz al final del túnel. Entonces, pues vamos entre todos, vamos a hacer un esfuerzo porque en ningún momento ese foco de luz se nos haga pequeño. Vamos a intentar seguir con paso firme, haciéndonos responsables, contribuyendo a todas las medidas y a ir avanzando para que en breve pues esa luz sea una luz para todos y que dejemos atrás este túnel duro que hemos estado atravesando y que estamos atravesando. Y bueno, pues desearles a los que estén un poquito malitos aún, una pronta recuperación, mucho ánimo y lo dicho, pues nos vemos enseguida por nuestras calles.